Dios los bendiga, buenos días a todos. Qué bueno poder estar hoy domingo, primer día de la semana, en la casa del Señor. Reunidos juntos, y si estamos aquí es porque cada uno de nosotros reconoce nuestra necesidad de Dios. Que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer y que nuestra vida le pertenece por completo a Él. Así que hoy hay palabra de Dios. Padre, gracias por esta bendición, Señor, de poder escuchar tu voz en esta mañana. Anhelamos que nos transformes, que cambies, Señor, nuestra manera de pensar para que nuestra vida continúe cambiando también, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor sobre nuestras vidas, Señor, y en esta mañana abrimos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro interior para que en nosotros siembres tu palabra y regarás nuestra vida, Señor, y esa palabra hará en nuestra vida lo que tiene que hacer y para aquello a lo cual la vas a enviar. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén, amén, amén. Como todos los que, ¿verdad?, han estado los domingos, hemos dado inicio a una serie de sermones, una serie de predicaciones, de enseñanzas, la cual hemos titulado Esclavos o Libres, los 10 mandamientos. Así que si de momento pensamos que los 10 mandamientos, como que eso se quedó por allá muchos años atrás, pues déjeme decirle que no. Porque el principio de la palabra, la esencia y el corazón de su palabra nunca va a pasar. Así que nuestro pastor Isaac ya había dado inicio a esta serie de enseñanzas, compartiéndonos ya los primeros 2 mandamientos. Y hoy vamos a disertar un poco sobre la importancia que tiene el tercer mandamiento, que es el que vamos a ver en esta mañana. Ahora, yo quiero mencionarles que Dios ha estado recordándonos los principios que Él mismo estableció para que en este tiempo no nos amoldemos al sistema de valores que está operando en nuestra sociedad. Y por eso es que la misma escritura en Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos establece la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Eso lo establece Romanos capítulo 12, versículo 2. Y me gusta cómo lo dice en esta versión, porque dice más bien dejen que Dios los transforme. O sea que el asunto de que nuestra vida sea transformada es algo que yo tengo que permitir. Es algo que cada vez que soy expuesto a la palabra, sea predicada o sea por cuanto yo la lea, yo tengo que permitir que esa palabra
penetre en nuestro interior y que haga lo que tenga que hacer. Porque no hay otra manera de ser transformado y de cambiar nuestra manera de pensar, y no hay otra manera de cuidarnos para no amoldarnos a este siglo que no sea por la palabra. Así que para vivir como libres es necesario que dejemos que Dios nos transforme por medio de esa palabra, para que nuestra manera de pensar cambie. Dios nos rescató de nuestra antigua vida de pecado, nos trasladó de las tinieblas a su luz y nos enseña una nueva manera de vivir. Una vez entregamos nuestra vida al Señor, muchas cosas en nosotros comenzaron a cambiar. Los intereses, los anhelos, mis acciones, mi forma de ver la vida ya no es la manera en que la veía antes. Y todo eso lo provoca la transformación y el cambio que trae como resultado de yo volcar mi vida a Dios. Por eso es que así como Dios estableció principios para que el pueblo de Israel pudiera vivir y entrar a la tierra prometida, lo mismo Él sigue haciendo en este tiempo, tanto para nuestra vida terrenal como para la eternidad. Dios nos recuerda su palabra y cómo debemos vivir para continuar alcanzando lo que Él nos ha prometido. Aún hay cosas, aún hay promesas, hay palabras que a través del tiempo Dios ha desatado sobre este lugar. Unas se han cumplido, otras no, pero vienen de camino. Y por eso es que en el corazón de Dios, de acuerdo al tiempo y a la temporada que Él nos permite vivir, nos tiene que traer esta palabra, estos principios, volverlos a recordar, volverlos a retomar para reafirmarnos en ellos. Así como Dios le dijo a Israel antes de conquistar la tierra prometida, nos dice a nosotros hoy, Deuteronomio, capítulo 4, versículos 39 y 40. ¿Están los textos? Es que me estaba dejando llevar por acá por él. Dice la palabra: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en donde, en el cielo, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta misma escritura que Dios dio en ese tiempo, aún hoy Él la da para nosotros. Y uno de los principios que Dios nos recuerda en este tiempo para ponerlos por obra es el tercer mandamiento. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 5. Ahí mismo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. ¿Llegaron ahí? Dice la palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: no hagas mal uso del nombre del Señor
tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. La traducción lenguaje actual lo expresa de esta manera: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Así que este mandamiento está catalogado dentro de los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios. De hecho, todos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero estos primeros 4 se enfocan más en esa vida cúltica, en esa vida de adoración de cada uno de nosotros. Los restantes 6 tienen que ver más con el aspecto relacional y la importancia de amar al prójimo. Pero estos primeros 4 tienen que ver más con nuestra vida de adoración. O sea que ponerlos o no por obra es un asunto del corazón y de cómo está nuestra relación con el Señor. Una de las cosas que se produce en nuestra vida como resultado de una saludable relación con Dios es el temor de Dios. Nos vamos dando cuenta que según vamos creciendo y madurando en nuestra relación con Dios, ese sentido reverente de admiración y de ese temor sumiso comienza a crecer y se comienza a desarrollar en nuestra vida. Comienza a haber en nosotros ese sentido de reverencia por lo sagrado, por las cosas del Señor. De lo contrario, si aún no hemos crecido o madurado lo suficiente, por eso pudiera ser que a lo mejor, aún conociendo la verdad de la palabra, de vez en cuando y de cuando en vez, hagamos cosas que sabemos que no están bien. Un ejemplo de eso pudiera ser el mal, cuando hablamos mal de nuestro prójimo. Cuando nos traen, cuando nos comienzan a hablar mal de alguien, yo tengo 2 opciones. Tengo la opción de, si ya yo sé que lo que me van a hablar no es correcto y no está bien, y más aún si la persona no está presente, tengo la opción de decir: mira, a ver, con todo el respeto, pero no quiero ser parte de esta conversación. Si hay algo, ¿verdad?, que necesitas hablar sobre esta persona, pues te recomiendo que vayas directamente donde ella. Ya. De lo contrario, la otra opción es escuchar y abonar a lo que esa persona está diciendo, y créame que de alguna forma vamos a caer en un chisme. Así que según va creciendo ese temor de Dios en nuestra vida, nos vamos haciendo cada vez más conscientes y vamos a discernir. Nuestros sentidos se van a agudizar para poder discernir el bien, el mal. Para poder discernir lo que está correcto, lo que no. Pero eso es el resultado de esa relación saludable con nuestro Dios. ¿Saben que tan importante es el nombre de Dios que tenía que guardarse solemnemente en los 10 mandamientos por una prohibición de tomar su nombre en vano? ¿Usted sabe por qué? Porque el nombre no era un simple título o un estribillo, sino que tenía que ver con el carácter y la eminencia del Dios revelado para la salvación y la santificación de su pueblo. El nombre era algo sagrado. El nombre
tenía que ver con la esencia de esa persona. En los tiempos antiguos, los nombres se utilizaban con propósito. Por eso creo en la intención de poner nombres a nuestros hijos que carguen un propósito. Porque desde ya los estamos marcando. Desde ya estamos estableciendo sobre su vida lo que está en el corazón de Dios para ellos. Así que el nombre era algo importante. Y Dios comenzó a revelarse a esta gente en tiempos antiguos por su nombre. Por el nombre de Dios eran salvos y por el nombre de Dios eran apartados, eran separados para Él. Así que mencionar el nombre de Dios debía ser algo sagrado. Y de hecho, los judíos pensaban que el nombre de Jehová era tan santo que no lo podían pronunciar. Había un sentido de tanto respeto, tanta reverencia y temor que ellos no se atrevían a pronunciarlo. Luego de ahí, según los estudiosos, es que toman el nombre Adonai, que significa Señor, toman las vocales de ese nombre, las injertan en esos vocablos para poder pronunciar Jehová. Porque según los estudiosos, antes el nombre de Dios era como cuando tú exhalabas, y era algo que pronunciarlo era prácticamente como emitir como exhalar. Una vez le colocan las vocales, pues de ahí surge Jehová. Pero para el judío era tan sagrado y tan santo que no se atrevían a pronunciarlo. Levítico 19:12 dice la palabra: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Fíjese cómo dice en esa segunda parte del texto: profanando así que el nombre de tu Dios. Y es importante mencionar que un juramento era un compromiso solemne a afirmar algo dicho como absolutamente verdadero. Cuando tú jurabas de manera legítima, tú estabas estableciendo que eso que tú estabas expresando era verdad. Había una veracidad en ello. Pero esta invocación del nombre del Señor en el juramento quería decir que la persona estaba ligada bajo obligación delante de Dios a cumplir esa palabra. Así que esto era algo serio. Usar el nombre de Dios bajo juramento automáticamente te colocaba en una posición de obligación para que eso que tú estabas declarando lo tenías que hacer, porque de lo contrario venía juicio divino por profanar el nombre de Dios. Y dejar de cumplir un juramento en el que el nombre hubiera sido invocado de forma legítima, ¿usted sabe qué significaba? Significaba poner su existencia en duda. Por cuanto se hacía evidente que la parte culpable, o sea, la parte que prometió y no cumplió, no tenía consideración alguna por el Dios cuyo nombre había usado para dar apoyo a su integridad. Y de esa manera el carácter
y la reputación de Dios se ensuciaba, era profanada. Interesante, ¿verdad? O sea que esa persona que hacía juramento utilizando el nombre de Dios, si no cumplía, de alguna manera, ese nombre se ensuciaba y era profanado. Pero no por quien es Dios, sino por causa de esa persona que habló, hizo juramento, hizo promesa y no cumplió. Así que esto es algo muy importante para nosotros en este tiempo y para cada uno de nosotros como creyentes. En esta era de la iglesia, nosotros como iglesia, el uso del nombre de Dios se eleva un poco más que el de las palabras. Y es el de manifestar con nuestra propia vida la veracidad en todo momento, de modo que, como ella misma establece, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Así que cuando vemos la manera en que Cristo, como lo vamos a ver ahora, aplica el mandamiento a nuestra vida en este tiempo, vamos a ver que más que un asunto de palabra, que no es que deje de ser importante, pero más que un asunto de palabra y de juramento, Cristo lo eleva a lo que viene siendo nuestra propia vida. Una vida que en todo momento tiene que reflejar y tiene que manifestar, tiene que mostrar veracidad en todo lo que hagamos. Acompáñeme, o más bien se lo quiero mostrar acá, porque quiero que lo leamos en la traducción lenguaje actual. Para los que estén tomando notas, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice la palabra: en ese mismo tiempo Moisés también enseñó: no usen el nombre de Dios para prometer lo que ¿qué? Lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes, este es Cristo, pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Qué interesante como Cristo toma el mandamiento y lo eleva a lo que viene a ser nuestra vida. Pero quiero darte un dato bien importante, y es que en aquella cultura, juramentos de este tipo, cuando las personas comenzaban: yo juro por el cielo, juro por la tierra, juro por Jerusalén. En esta cultura, dice la historia, que juramentos de este tipo eran frecuentemente empleados con propósitos engañosos. Escuche esto.
para hacerle creer a la persona timada o a la persona que estaba siendo engañada que lo que se estaba diciendo era cierto. Y por eso es que los judíos podían llegar a jurar por el cielo, la tierra, por Jerusalén o por su propia cabeza, pero no por Dios, porque ellos sabían que si lo hacían utilizando el nombre de Dios, venía juicio. Pero la realidad es que aunque jurasen por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, todo eso de igual manera es creación de Dios. Así que de alguna como quiera eran culpables. Aunque directamente no utilizaran el nombre de Dios, pero estaban utilizando como juramento todo lo que pertenece a Dios. Y de igual manera eran culpables. Así que lo que Cristo está prohibiendo aquí es el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos de cada día. Mire, yo he identificado todas las veces en que he utilizado el nombre de Dios en vano. Y usted sabe qué es lo que ocurre, que ya muchas de las expresiones que nosotros hacemos están tan arraigadas en nuestra mente que lo hacemos a veces hasta inconsciente y ni cuenta nos damos, gracias, ni cuenta nos damos que en muchas ocasiones estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Que muchas veces estamos utilizando el nombre de Dios para propósitos vanos y egoístas. De hecho, el significado de la palabra vanidad, uno de ellos significa cuando una persona está llena de orgullo. Cuando una persona es egoísta, cuando una persona constantemente está poniendo su mirada sobre sus propios intereses, sobre lo que quiere. Si tomamos ese significado y lo aplicamos a lo que es no tomar el nombre de Dios en vano, pues ¿qué implica? Que muchas veces tomamos el nombre de Dios para nuestros propios deseos egoístas, sin darnos cuenta que muchas veces utilizamos el nombre de Dios para dar peso a lo que estamos diciendo, para que nos crean sobre X o Y expresión o experiencia que pueda compartir. Hecho jurado por Dios que fue así. Solo Dios sabe lo que yo he hecho. Y hay cierta realidad en eso, porque Dios lo sabe todo. Pero ¿con qué motivación lo estamos diciendo? Cuando expresamos, por ejemplo, solo Dios sabe lo que yo he luchado para que esto se dé. Lo estoy diciendo para que la persona diga, wow, está usando el nombre de Dios, quiere decir que esto es en serio. Así que eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Está prohibiendo ese uso impertinente, profano, descuidado del nombre de Dios en lo cotidiano, en lo diario. Pero en el versículo 37, si lo puedes poner otra vez, Manuel, por favor. En ese versículo 37 está la esencia y está la clave de este asunto. Porque fíjese qué interesante como lo dice. Si van a hacer algo, ¿me está hablando de qué? De hacer. Y si yo hago, eso implica ¿qué? Acción, conducta, ¿verdad que sí? Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo.
Santiago lo expresa y dice: para que no caigas en condenación. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Creo que esa no te la di, ¿verdad, Manuel? Entiendo que no, pero yo la leo de acá. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 37 lo dice de esta manera. Escúcheme acá. Simplemente di: sí, lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Sí, te lo había dado. Ese no es. Sí, ese mismo. Simplemente di: sí, lo haré, o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. En otras palabras, que lo que digamos sea coherente con lo que hagamos. Tan sencillo como eso. Pero que a veces en la práctica no se nos hace tan sencillo. Que aquello que yo diga sea lo que haga. Jesús está estableciendo que nuestro hablar y toda nuestra manera de vivir sean como si todo el tiempo estuviéramos bajo juramento, para que seamos coherentes en nuestra manera de vivir. Eso es lo que Jesús está estableciendo. No que haga alguna expresión y lo que haga en conducta y en obra sea totalmente diferente a lo que estoy expresando. Muchos hemos tenido la experiencia de poder escuchar personas que de alguna manera u otra, ¿verdad?, han tenido experiencias en la iglesia. Unas de ellas pudiéramos decir que son válidas, porque la realidad es que como iglesia en muchos aspectos hemos cometido errores, y quizás eso ha abierto la puerta para que los de afuera no tengan una perspectiva correcta. Como también hay otras cosas que no tienen validez, pero una de las cosas que uno tiende a escuchar de personas que no son creyentes es cuando dicen: estos son unos hipócritas. Dando a entender como que van a la iglesia, cantan, Dios te bendiga, Dios te ama, pero con su vida no reflejan a ese Dios a quien dicen servir. Entonces hay cierta realidad en eso. Y por eso es que es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esta palabra, porque el llamado que Jesús nos está haciendo es a ser coherentes. Como les expresé ahora, es como si nuestra propia vida en todo tiempo y en todo momento estuviera bajo juramento, y mi propia vida tiene que ser verdad en todo lo que yo haga. Que aquello que dije, eso hago. Que aquello que prometí, eso cumplo. Miren, cosas tan sencillas y tan cotidianas como cuando, por ejemplo, a veces decimos: está bien, yo te llamo. Nos llamamos después. Nos llamamos, Peter. Y no lo estoy diciendo aquí para traer condenación, porque es que yo he caído en eso también y he tenido que aprender a que si digo te voy a llamar, tengo que llamar. Y todavía es algo que constantemente uno tiene que estar consciente, porque de que se nos puede olvidar, se nos puede olvidar. Pero si se nos puede olvidar, pues mira, pongamos un reminder. Pequeñas cosas que de alguna manera tenemos que continuar creciendo y madurando en ellas. Que nuestra vida sea coherente. Thomas Watson fue un predicador muy conocido, un puritano. Y
Thomas Watson realizó un estudio que se utiliza, ¿verdad?, mucho. Y este predicador, como parte de uno de sus estudios, realizó, o más bien citó, 12 maneras en que usamos el nombre de Dios en vano. Entre ellos están el usar el nombre de Dios irreverentemente. Mira, me estoy acordando, y mi esposa, que es la asistente del Espíritu Santo, yo le digo, cuando de momento a uno le da coraje, ¡ay, Dios mío! Aunque parezca tonto, pero es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. ¡Ay, Dios mío! Declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo con esa profesión. ¿Escuchó eso? Declarar su nombre, pero no vivir de acuerdo con esa profesión. Adorarlo externamente, pero no en el corazón. Como el Señor una vez le habló al pueblo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón no está conmigo. Usar mal su palabra, falsificar nuestras promesas y hablar sin cuidado del honor de Dios. Son algunos de los ejemplos que Thomas Watson daba de formas y maneras que utilizamos el nombre de Dios en vano. Pero vivir bajo los términos del tercer mandamiento es reconocer, escucha esto, iglesia, es reconocer y confesar que Dios merece el más alto honor, que Él nos ha señalado al poner su nombre en nosotros, que estaríamos perdidos por completo si no fuera que por su nombre Él nos guarda y nos protege, y que Él nos llama a vivir según el ejemplo de Jesús, glorificándolo en la tierra. Así que eso es lo que implica vivir bajo los términos de este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Sí es un asunto de palabra, pero también de vivencia. Por eso Cristo lo decía, ya no harán juramentos, porque ahora lo que va a respaldarte a ti va a ser tu propia vida. Por eso es que ya él, mira, jurado, así es. No, muéstralo. Y ya eso es todo. Jurado. Al ser portadores de su nombre, usted sabe que usted porta el nombre de Dios. Somos portadores. La palabra habla que usted y yo somos embajadores. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. Para el ser humano que no conoce al Señor, la manera terrenal más cercana en que puede experimentar quién es Dios y su amor es por medio de nosotros. Así que cuando yo establezco que soy un hijo de Dios, que yo soy cristiano, sea donde yo pueda estar, ya su nombre está en mí. Y otros no esperan otra cosa que nosotros vivamos conforme a ese nombre, porque de lo contrario va a ocurrir lo que les mencionaba ahorita. No, mira, este es cristiano y dándole a la lengua. No sé, la iglesia como que no ha entrado en él. Son expresiones, ¿verdad? Que
al ser portadores de su nombre, todas nuestras conductas deben mostrarlo. Dice Santiago que mostremos nuestras obras en sabiduría, que mostremos nuestra conducta en toda sabiduría. Así que por eso es importante lo que hablamos, pero también lo que hacemos. Ambas cosas no están desligadas, no pueden estar desligadas. Santiago, hablando de la lengua, expresa y dice, es que de una misma boca no puede salir bendición y maldición. De una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. Después dice que de la misma boca con que adoramos y bendecimos a Dios es con la cual maldecimos a los hombres. Esto no puede ser así, culmina él diciendo, es que esto no puede ser así. De eso se trata. No tomar el nombre de Dios en vano implica que haya una coherencia entre lo que hablo y lo que digo y lo que viva. Ahora, de momento uno puede escuchar, ¿verdad?, esta palabra. Quizás en el proceso hemos reflexionado y hemos identificado, Dios mío, de verdad que he usado tu nombre a veces bien mal. Lo he usado con propósitos incorrectos, con propósitos egoístas. Pero eso es lo que provoca la palabra en nosotros, que podamos corregir. Usted sabe que Dios nunca nos va a pedir algo que usted y yo no podamos hacer. Por eso es que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, la palabra establece amar a Dios. Significa obedecer sus mandamientos. ¿Y qué dice después? Y sus mandamientos no son ¿qué? Una carga difícil de llevar. Tu yugo es fácil, ligera su carga. Aprendamos de él que es manso y humilde de corazón. Y que todo lo que está escrito en la palabra para yo poner por obra no es carga. Porque en la capacidad, en la gracia y en el poder que me otorga el Espíritu Santo de Dios, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. No es inalcanzable, no está lejos. La palabra está dentro de nosotros. Y por cuanto está dentro de nosotros y permitimos que esa palabra nos transforme, el fruto va a ser evidente. Así que para vivir en libertad en este tiempo, posiblemente dentro de este tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, porque de lo contrario caeremos en condenación, es importante que podamos meditar, que podamos reflexionar sobre cómo hemos estado viviendo en este aspecto. Porque para vivir libres tenemos que procurar que lo que yo hable vaya acorde con lo que viva. No puede haber una separación en esto. De lo contrario, voy a ser un esclavo. Voy a seguir en las prácticas que antes posiblemente tenía, cuando ya Dios proveyó la libertad para eso. Y quiero culminar en esta mañana leyendo una porción de la palabra. Reina Valera lo establece de esta forma: lo que Dios exige. Pero quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El domingo pasado el pastor Isaac lo proyectó también, porque al fin y al cabo en esta porción que vamos a leer en Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 al 22, encierra
todo lo que Dios en este tiempo nos continúa demandando para poner por obra. Así que vamos a leer esta porción. Mire, y léalo y permita que cada palabra penetre en tu mente, en tu corazón. Léalo con el entendimiento. Amén. Así que vamos a dar lectura a él. Vamos a declararlo, vamos a escuchar nuestra propia voz hablando esta palabra. Cuando cuente 3, 1, 2 y 3. Un llamado al amor y a la obediencia. Y ahora, Logos, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? No te oigo. Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Ouch. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimento. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo y aferrarte a Él cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre. Solo Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas, pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo.